Vamos a dar inicio, hermanos. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios porque nos da la dicha, la oportunidad de poder meditar en su palabra. Gracias a Dios por su bondad, porque a pesar de la distancia, hermanos, Dios pone estos medios también, estas herramientas que se utilizan muchas veces, ¿verdad?, para socializar. Hoy tienen el propósito de acercarnos para la edificación. Estamos estudiando, hermanos, los viernes la carta que escribió el apóstol Pablo para los hermanos muy queridos allá en Filipos. Esta carta tiene como título Filipenses. Ya estamos en el capítulo número 2. Ya tenemos algunas semanas, tal vez algunos meses estudiando Filipenses. Y es una carta, hermanos, que en realidad tiene grandes mensajes, grandes enseñanzas. Y creo que tenemos mucho, hermanos, por aprender de esta carta que escribe el apóstol Pablo para nuestros hermanos allá en Filipos. Vamos a avanzar, hermanos, en esta ocasión. Estaremos partiendo desde el verso número 16, que es donde nos quedamos la semana pasada. El apóstol Pablo, hermanos, había escrito para los hermanos desde el capítulo 2 que si había algo en lo que ellos estuvieran unánimes, ellos tenían que completar el gozo que sentía el apóstol Pablo. Esta carta habla mucho acerca del gozo. Eh, Habla, hermanos, del gran amor que debe de haber entre cristianos. Y los versículos centrales, tal vez, de toda la carta, de toda la epístola, los escribe Pablo desde el verso 5 hasta el verso 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y empieza el apóstol Pablo a describir, a narrar cuál es el sentir que hubo también en Cristo Jesús, que debe de haber en nosotros, que debe de existir en los hermanos allá en Filipos. Y ahora, hermanos, pues tenemos el compromiso de reavivar, de reanimar ese sentir. Dice Pablo, para que ustedes puedan tener ese sentir, para que ustedes puedan llegar a tener ese sentir, van a darse cuenta que deben de ocuparse en su salvación, que es lo que mencionábamos la semana pasada. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hablamos desde el verso 12. Hace todo sin murmuraciones, habla de ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, como lo menciona en el verso 15 y dice, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjense, hermanos, es una serie, una escalera que el apóstol Pablo ha ido describiendo para que nosotros tengamos también el sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, para lograr nosotros ser luminares en el mundo, fíjense cómo lo menciona desde la antigüedad, en medio de una generación maligna y perversa. Las cosas, hermanos, socialmente no han cambiado mucho. Eh, Lamentablemente, espiritualmente sí. No voy a hablar en particular, vamos a hablar a modo general. Muchos cristianos han o hemos apagado nuestra luz y no estamos resplandeciendo. Muchos cristianos, hermanos, vamos como cristianos con la luz apagada. Y no es posible que la iglesia de Cristo siga teniendo cristianos de banca, cristianos que no se activan. Como diría Pablo, cristianos que no resplandezcan. Para poder resplandecer, hermanos, dice Pablo, hay que asirnos de la palabra de vida. Esta palabra asirnos tiene un significado muy especial porque la podemos entender nosotros, hermanos, como agarrarnos de la palabra de vida. Eh, Esta palabra, hermanos, asidos, de la cual estamos hablando en el verso número 16, se puede entender como, bueno, da la idea de hablar detenidamente. No es tanto, hermanos, que para sostener nuestro cristianismo
tenemos que agarrarnos de la palabra, que esa es una muy buena aplicación. Lo que quiere decir Pablo, hermanos, con estas palabras es que nosotros mantengamos firme el mensaje de vida, no solo para nosotros. Eso es lo que habla la versión Dios habla hoy, que se las estoy compartiendo aquí en pantalla. Fíjense cómo dice, es el mismo pasaje en una versión diferente, donde nos amplía un poquito más la visión, la perspectiva de este versículo. Manteniendo firme el mensaje de vida. Así cuando venga Cristo yo podré sentirme orgulloso de ustedes, sabiendo que no he corrido ni trabajado en vano. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de los hermanos filipenses. Estamos hablando de una congregación que tiene pastores. Estamos hablando de una congregación que tiene diáconos, que no está Pablo con ellos, pero que la iglesia de los filipenses sigue haciendo la obra. ¿De qué manera pueden ellos resplandecer como luminares en el mundo? Solamente agarrándose de la palabra de vida. ¿Cómo pueden ellos permanecer y ocuparse en su salvación? Pues, hermanos, manteniendo firme el mensaje de vida. Y esto, hermanos, da a entender, según historiadores, según escritores que dominan a la perfección el griego, hablan de como si Pablo fuera llevando una antorcha en un lugar oscuro, en medio de una generación maligna. Es cuando allá en el rancho nuestros abuelos iban en el rancho y no había luz y llevaban un quinqué, una lámpara de aceite o un palo, un bastón, literal, así con una antorcha. Un pedazo de estopa amarrado en la punta, mojado con petróleo y encendido, iban alumbrando. Ellos iban sosteniendo firmemente la luz que iba a alumbrar su camino. Para nosotros, hermanos, lograr mantener firme el mensaje de vida, necesitamos hacer varias cosas. Que haya en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer? Asirnos de la palabra de vida. ¿Qué debemos hacer? Debemos, hermanos, resplandecer como luminares en el mundo. Pablo ha mencionado esto, hermanos, desde el capítulo 1 y ha dicho, para mí el vivir es Cristo. Pablo se ocupaba, hermanos, de la predicación. Incluso cuando envía esta carta, hemos de recordar que Pablo está preso. Y Pablo no deja de predicar, Pablo no deja de enseñar. Las cadenas no son un impedimento, hermanos, para hablar de Cristo. Y es ahí donde nosotros debemos de entender, debemos de hacer conciencia. ¿Qué nos impide a nosotros el hablar de Cristo a otra persona? ¿Qué nos impide a nosotros, hermanos, ocuparnos en nuestra salvación? Escribió Pablo con temor y temblor. Para lograr eso, para lograr resplandecer, hermanos, iluminar a esa generación maligna y perversa, debemos de tomar la antorcha de la palabra de vida. Debemos de mantener el mensaje vivo, la predicación viva. Dice Pablo, para que en el día de Cristo, hablando del día final, pueda yo gloriarme de que no he corrido en vano. El Señor Jesús, hermanos, mencionó a sus seguidores, mencionó a sus discípulos en Juan 6:33 las siguientes palabras. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y fíjense lo que dice el Señor Jesús, añadiendo a este versículo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Dice Pablo, agárrense, sujeten fuerte, sujeten firme el mensaje y llévenlo a donde quiera que ustedes vayan. A donde quiera que ustedes vayan, hermanos filipenses, ustedes van a ser luz. A donde quiera que ustedes se dirijan, hermanos filipenses, ustedes deben de resplandecer.
Deben de predicar, deben de ocuparse en su salvación con temor y temblor. A donde quiera que ustedes vayan, hermanos filipenses, deben de tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, todo lo que involucra. No es solamente, hermanos, tomar la Biblia. No es solamente una lectura diaria de la Biblia. No es solamente memorizar los versículos. No es estar presente en una clase. Dice Pablo, me gozo en lo que padezco. Me gozo porque esas cadenas no son impedimento para hablar de Cristo. Ahí es donde nosotros debemos de pensar. ¿Qué estoy poniendo como excusa o como pretexto para no hablar de Cristo a la gente que está a mi alrededor? Porque la palabra que tenemos, hermanos, es viva y eficaz, dice la Escritura allá en Hebreos. Porque la palabra es la que convence, porque la palabra es la que redarguye, no nosotros. No somos nosotros los que hacemos sentir mal a la gente, es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos va a dar la salvación a nosotros? La palabra. ¿Quién es la que nos va a juzgar en el día de mañana? La palabra de Dios. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Escribió Pablo a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, para que resplandezca en este mundo como un luminar. Nosotros, hermanos, debemos ser esos cristianos que llevamos la antorcha de la luz de vida por donde quiera que andemos. Fíjense todo lo profundo de este mensaje. Escribió Santiago, hermanos. Santiago, me gusta cómo escribe un hermano del Señor. En el capítulo 1, en el verso 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Está hablando, hermanos, de la palabra de vida. Está hablando, hermanos, de las palabras de Cristo. Dice, la cual puede salvar nuestras almas. Y esto, hermanos, no depende de la palabra. Porque el Señor Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, hermanos, entendemos que la palabra es viva y eficaz. ¿De qué depende, hermanos, la salvación de nuestras almas? De nosotros. De que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Recuerden el contexto bajo el cual se está desarrollando toda esta carta. Hay hermanos que están pensando añadir aflicción a la vida de Pablo. ¿De qué manera? Predicando de Cristo. No están predicando mal, están predicando con la intención equivocada, pensando añadir aflicción a la vida de Pablo a través de la predicación. Entonces, hermanos, si vamos a asirnos, vamos a agarrarnos, vamos a tomar firme el mensaje de vida, es porque vamos a resplandecer. Me gusta, hermanos, cómo dice el salmista, hablando acerca de lo que es la palabra de nuestro Dios. En el Salmo 119, el verso número 105, un versículo muy famoso, un versículo, hermanos, que tal vez no sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con esas palabras, hermanos, podemos entender mejor, de una manera más significativa, lo que está diciendo Pablo en este verso 16. Hermanos filipenses, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Asidos de la palabra de vida. Donde quiera que ustedes vayan, hermanos filipenses, ustedes van a ser luz. Donde quiera que ustedes anden, hermanos amados filipenses, ustedes van a resplandecer. Fíjense, hermanos, qué bonito es el mensaje que da Pablo acerca de
de este verso 16, pero también, hermanos, hablando de este verso 16, es fácil recordar la enseñanza del Señor Jesucristo. Allá en Mateo capítulo 5, verso del 14 en adelante, donde las palabras textuales, hermanos, del Señor Jesucristo para sus discípulos, para sus seguidores, fueron las siguientes: vosotros sois la luz del mundo. Hoy nosotros, hermanos, escuchamos estas palabras y decimos: Señor, ¿por qué dices que somos luz? ¿Por qué dices, Señor, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder? Señor, ¿por qué dices que ni se enciende una luz y ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa? Señor, ¿por qué dices eso? Fíjense, hermanos, el Señor Jesucristo sigue hablando y hasta el verso 6 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, podemos entender que el asirnos de la palabra de vida, el agarrarnos de la palabra de vida para nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, como seguidores de Jesús, como hermanos amados de Pablo también, como los filipenses, que fueron luz en el mundo, que resplandecieron, hermanos, en medio de una generación maligna y perversa. Y es ahí donde nos preguntamos nosotros: ¿estoy resplandeciendo? ¿Realmente mi cristianismo alcanza a alumbrar a alguien? ¿O mi cristianismo sigue siendo una luz y estoy debajo del almud? Fíjense, hermanos, hasta dónde nos lleva y nos pone a pensar, hermanos, asidos de la palabra de vida. ¿Estamos realmente agarrados, hermanos, de la palabra de Dios para nuestra vida? Amén. Sigamos adelante. Y si no, reconsideremos nuestro cristianismo y tenemos oportunidad, hermanos, de acercarnos todavía. Pablo mencionó, hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, los siguientes versos. Tal vez usted se lo sabe de memoria. Dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y escuche esto, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano René, ¿por qué menciona 2 de Timoteo 4:7? Porque dice Pablo, para que en el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Cuando venga el Señor juez justo en aquel día. Dice Pablo, y vuelve a utilizar aquí, hermanos, de una manera muy simple, de una manera muy común, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo, hermanos, sabía lo que significaba el correr con una antorcha en medio del estadio, en medio del Coliseo romano. Era el inicio, hermanos, de las Olimpiadas. Era el inicio donde los atletas iban a competir. Y dice Pablo, ustedes van a hacer lo mismo. Ustedes están en una carrera. Ustedes llevan la antorcha. Y hoy podemos entender, hermanos, el contexto de por qué en los Juegos Olímpicos se enciende una ¿qué? Una antorcha. Porque están encendiendo la luz para todo el mundo, para que vean los Juegos. Eso trasladado a la vida espiritual, hermanos, nosotros llevamos la antorcha. Nosotros vamos corriendo y vamos alumbrando por donde vamos pasando. Nosotros estamos en una carrera. Y dice Pablo, para que en el día de Cristo, cuando venga el Señor juez justo, yo he peleado la buena batalla. Y dice Pablo, yo he acabado la carrera.
Tiene mucha relación, hermanos, este pasaje. Pablo está refiriéndose exactamente a lo mismo. ¿Cómo va nuestra carrera como cristianos? ¿Seguimos con la luz encendida o ya se nos apagó? Hay que asirnos de la palabra de vida. Hay que resplandecer, hermanos, como luminares en el mundo. Dice Pablo, para que pueda yo gloriarme de que no he corrido en vano. Pablo sabía, hermanos, lo que había hecho. Aunque en ese momento estaba preso, no fue una limitación para predicar, no fue una limitación para escribir una carta, no fue una limitación para animar, para edificar a la iglesia del Señor. Muchas veces la adversidad nos demuestra lo que sí podemos hacer, y a veces es cuando más trabajamos. Entonces, hermanos, a seguir adelante, a seguir trabajando. Dice Pablo, ni en vano he trabajado, ¿por qué no? El trabajo en el Señor, ¿qué dice de Corintios? No es en vano. Todo lo que usted haga, hermano, todo lo que usted haga, hermana, todo lo que hagamos por la obra de Cristo, hermanos, no es en vano. Hay que seguir adelante, peleando la buena batalla. Hay que seguir adelante, hermanos, corriendo la buena carrera. Hay que seguir adelante, hermanos, guardando la fe. Recuerden que Pablo, preso, con cadenas en las manos, escribe esta hermosa carta para los hermanos filipenses. Y les dice, me gozo todavía. Fíjense, hermanos, cómo escribe el verso 17, el verso que sigue. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice Pablo, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Pablo, hermanos, un hebreo de hebreos, un judío, hermanos, celoso de las tradiciones, entendía perfectamente lo que estaba escribiendo. Hablar, hermanos, acerca de derramarse, de libación, fíjense lo que dice, el significado literal del texto original es sencillamente ser derramado, pero el verbo que se usaba normalmente para hacer referencia a una ofrenda de bebida o una libación es precisamente lo que está diciendo Pablo. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice Pablo, va a llegar un momento en el que todo esto se ha derramado por ustedes. Estamos hablando, hermanos, de ofrendas de bebidas que eran muy comunes en las ceremonias de los judíos. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Números 15, verso 7, hablando acerca de las ofrendas que se daban en el altar allá en el templo, dice, y de vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando llegabas, hermano, sobre el altar, llegaba el judío y decía, aquí está mi ofrenda de libación. Y eso, hermanos, era derramado. Eso era un sacrificio que hacía el judío para hacer, dice aquí, olor grato a Jehová. Pablo, hermanos, está diciendo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Según de Timoteo, hermanos, en el capítulo 4, en el verso 6, dice Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado. Va a venir, hermanos, el momento, está hablando Pablo de un sacrificio. Va a venir el momento en el que Pablo lo van a decapitar por predicar a Cristo. Y dice Pablo, aunque se ha derramado en libación. Lo leemos así, hermanos, y obviamente nos gusta llevarlo al contexto y decir, bueno, el judío estaba acostumbrado a ese tipo de ofrendas, de sacrificios para Dios. Pero Pablo, hermanos, literalmente iba a ofrecer, iba a ser un sacrificio para Dios.
Así que, ¿qué estamos siendo nosotros, hermanos, para Dios? ¿Olor grato? ¿Nos estamos esforzando en serle agradables? Pablo dijo, hermanos, escribió para los romanos, y esta parte la vamos a comprender mucho mejor. En el capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál es el ruego de Pablo? Que presentéis vuestros cuerpos, ¿de qué manera? En sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no son más necesarios los sacrificios de libación, aunque Pablo quiso ver su vida como eso. Cuando llegó el momento, hermanos, del sacrificio de Pablo, dice, bueno, esa va a ser mi última ofrenda para Dios, una ofrenda de libación, porque he aprendido a poner mi cuerpo en sacrificio vivo. Hoy nos está diciendo Pablo, escribió para los romanos, no es necesario que lleguen a ese extremo, que aunque ustedes estén en el servicio de adoración para Dios, es suficiente. Dice que es vuestro culto racional. Es un culto, es un servicio de adoración para Dios, pero que estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos conscientes de cómo nos estamos presentando. Estamos conscientes de que si estamos yendo con las manos vacías o realmente nuestra vida, nuestro cristianismo es un sacrificio vivo para Dios. Ahora dice Pablo, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Los filipenses, hermanos, se alegraban tanto de la vida de Pablo. Amaban tanto a Pablo, hermanos, y lo valoraban. Valoraban sus palabras, valoraban su enseñanza. Amaban que Pablo les escribiera esa carta. Porque dice Pablo, ustedes son muy importantes para mí. Los amo tanto que los llevo en el corazón. Los amo tanto que oro por ustedes. Los incluyo en mis oraciones. Y está poniendo, hermanos, Pablo a los filipenses con un gran ejemplo a seguir, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, allá en Matamoros, en Tamaulipas, en San Luis, acá en Cozumel, podemos llegar a decir, estamos siendo ejemplares para los demás? Pablo está presentando a los filipenses de esa manera. ¿Cómo lo lograron? Un sentir, el de Cristo. ¿Cómo lo lograron? Ocupándose en su salvación. ¿Cómo lo lograron? Resplandeciendo, agarrados de la palabra de vida, manteniendo esa antorcha, esa luz encendida. Si hay algo de lo que abunda, hermanos, aquí en Filipenses es el gozo. Dice Pablo, me gozo y me regocijo con todos ustedes porque sé que ustedes también se regocijan conmigo. Y dice el verso 18, hermanos, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Tal vez los hermanos al escuchar esto dicen, bueno, Pablo está preso, Pablo sigue animándonos, Pablo se está presentando como ese sacrificio vivo, porque en el día de Cristo, dice Pablo, pueda yo gloriarme de que no he corrido en vano, pueda yo gloriarme de que no he trabajado en vano, porque ustedes, hermanos filipenses, van a continuar con la obra, porque ustedes, hermanos filipenses, sigue encendida su luz. Gócense de la salvación que hay en Cristo. Gócense de ser cristianos. Pablo desea que estos hermanos se gocen y se regocijen con él.
desea que los hermanos compartan el mismo gozo que Pablo experimenta. Fíjense cómo inició Pablo el capítulo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo podían los hermanos llegar a experimentar todo eso? ¿Cómo podían los hermanos filipenses ayudar a Pablo a sentirse mejor? Tengan el sentir de Cristo Jesús. Dice, sintiendo una misma cosa. Estén unánimes. Tengan el mismo amor unos por otros. Sientan lo mismo que yo siento. Sientan lo mismo que sintió Cristo Jesús. De esa manera ustedes van a poder completar mi gozo. De esa manera voy a poderme sentir que no he corrido en vano. De esa manera voy a poder sentir que no he trabajado en vano. Así, aunque llegue hasta el punto del sacrificio, como lo dijo allá en Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo, pero estás preso. Completen mi gozo. Porque dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Y cómo ve Pablo la muerte? Como ganancia. Entonces dice Pablo, gócense conmigo. Gócense conmigo, hermanos. Pero Pablo, hermanos, es impresionante, hermanos, ese sentir que tiene Pablo. Porque es el sentir que tiene Cristo Jesús. Porque es el sentir que tenían los hermanos filipenses. ¿Y saben qué, hermanos? Es el gozo que también debemos de sentir nosotros. El gozo en la vida cristiana es algo que muchas veces perdemos a lo largo de nuestra carrera como cristianos. En la adversidad, en la prueba, en el cansancio, en el desánimo. ¿Y tú? Pues soy cristiano. Pues creo en Dios. No, como antorcha, sosteniendo, hermanos, la palabra, asidos de la palabra de vida, por donde quiera que ustedes vayan, alumbren al mundo, porque el mundo está en tinieblas. Muchas veces, hermanos, pareciera ser que nosotros también estamos en tinieblas espiritualmente hablando. A veces se nos olvida el gozo de la salvación. A veces se nos olvida el gozo en la prueba, en la tribulación. Cuando es Dios quien está trabajando en nosotros, perfeccionando su obra. Que nos duele todo, sí. Allá no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Fíjense, hermanos, Pablo, con su mirada en la eternidad. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerden las palabras del Señor Jesús, el Espíritu es el que da vida. La carne no. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Pablo, hermanos, escribió el corazón del gozo en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hasta hay un himno bien bonito, ¿verdad? Que cantamos. Y cuando lo cantamos todos juntos se escucha precioso. Pero hermanos, ¿qué les parece si más que cantarlo, lo vivimos y lo sentimos? No estamos presos, no tenemos cadenas, no hay quien nos persiga, tenemos toda la libertad, pero no usemos la libertad como libertinaje. Vamos a seguir adelante, hermanos, como cristianos. Y dice Pablo en el verso 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo
al saber de vuestro estado. Dice Pablo, hermanos, escribe esto sabiendo que él está preso. Dice, espero en el Señor. Espero si Dios me lo permite. Espero pronto que Timoteo esté con ustedes. Esto, hermanos, nos hace pensar en lo que escribió Santiago en el capítulo 4, en el verso 15, cuando estaba hablando y diciendo, el día de mañana iremos aquí, iremos allá, haremos muchas cosas, ganaremos y traficaremos. Pues dice Santiago, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Solamente si el Señor quiere. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos, de que tenemos un plan, un proyecto, y por alguna cosa extraña ajena a nuestra voluntad, no sucede? No olvidemos poner todo primeramente en manos de Dios. Dice Pablo, yo espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que cuando Timoteo esté con ustedes, yo también esté de buen ánimo al saber de ustedes. Porque no era de que los hermanos filipenses luego le respondieran a Pablo y le enviaran la carta hasta la prisión. No era como ahora, hermanos. Ay, me dejó en visto. Ay, no le llegó el correo. Ay, no le llegó la notificación. Se le descompuso el celular, se le acabó la pila. ¿No? Para que esa carta llegara, hermanos, pasaron días, semanas, tal vez meses, para que llegara a manos de quien la tenía que leer. Y dice Pablo, cuando ustedes reciban eso, yo también voy a saber por medio de Timoteo que ustedes están bien, que ustedes están firmes, que ustedes siguen siendo luminares en el mundo, que ustedes se ocupan en su salvación, que hay en ustedes el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por eso eran tan importantes para Pablo. Y refiriéndose, hermanos, a Timoteo, escribe Pablo en el siguiente verso, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Eso es lo que escribió Pablo, hermanos, en el verso 20. Y eso, hermanos, lo estaremos viendo si Dios nos da oportunidad la próxima semana. Vamos a hablar mucho, hermanos, acerca de Timoteo. Tenemos muchas cosas que mencionar acerca de Timoteo. Un verdadero hijo en la fe de Pablo, un gran colaborador de él, alguien quien aportó mucho al Evangelio durante el primer siglo y alguien, hermanos, que se encargó de predicar el Evangelio. En esto está centrado estos versículos. Asirnos de la palabra de vida. Agarremos esa antorcha y a donde quiera que vayamos, alumbremos, porque somos luminares en el mundo. De eso tratan estos versículos. Si tienen alguna pregunta, hermanos, algún comentario, algo que agregar, con confianza, por favor. Después de que deje de compartir pantalla, pueden abrir su micrófono para poder externar sus preguntas, sus comentarios. Yo les voy a escuchar con atención. Y si Dios nos da oportunidad, el próximo viernes, hermanos, estaremos continuando del versículo 20 en adelante. Les agradezco su tiempo, su esfuerzo, su atención y que Dios nos bendiga, hermanos.